Buenas tardes amigos, qué bueno que están con nosotros. Este es su programa Consultorio 35. Les recuerdo que es un programa creado por la División Académica de Ciencias de la Salud en nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y estamos programando siempre temas de importancia para el cuidado de su salud y para prevenir las enfermedades. ¿Cómo podemos coparticipar en el cuidado de nuestra salud? En esta ocasión, en este programa, vamos a tocar un tema muy importante, los prebióticos y probióticos. ¿Qué sabemos de ellos y por qué son tan importantes? Créame que este tema va a revestir una importancia muy relevante, porque es un tema apasionante, es un tema fascinante de saber cómo funciona dentro de nuestro organismo un sistema poco conocido y que siempre aparentemente en las enfermedades todo se lo dejamos a los medicamentos, cuando entre nosotros existe también una alternativa muy importante desde el punto de vista de las funciones normales y anormales que ocurren en nuestro organismo. Quédese con nosotros porque va a ser interesante conocer los prebióticos y probióticos. Para ello tenemos invitado y le agradecemos mucho que haya aceptado esta invitación a la doctora Ángela Ávila Fernández, que estará con nosotros como experta en esta materia. Nos acompañará el doctor Eduardo del Carmen López López, la doctora Leticia del Rosario Guerrero Pérez, que estará siempre con nosotros para ayudarnos en la entrevista. Por supuesto, enviamos un saludo a nuestro compañero Ramiro Guerrero Pérez. Quédese con nosotros, este es su programa Consultorio 35, tendremos 3 minutos por la salud con nuestra compañera Olivia Magaña, que va a tocar también un tema muy importante, el síndrome de Peter Pan. Quédese con nosotros, va a estar interesante el programa. Continuamos. Expertos compartiendo la salud. Se les solicita para iniciar Consultorio 35. ¿Cuál es la diferencia entre prebióticos y probióticos? Los probióticos son microorganismos vivos que cuando se ingieren en las cantidades adecuadas pueden aportar beneficios para la salud de quien los consume. Se trata de bacterias o levaduras que están presentes en alimentos, medicamentos o suplementos dietéticos. Los probióticos que se utilizan con más frecuencia son los pertenecientes a las especies Lactobacillus y Bifidobacterium, siendo los primeros los que más se han empleado durante años para la conservación de alimentos mediante la fermentación, como es el caso de la leche al fermentarse para producir yogur. Sin embargo, desde el punto de vista científico y estricto, el término probiótico debe reservarse para aquellos microorganismos vivos que han demostrado su beneficio para la salud en estudios realizados con personas. Los prebióticos, por su parte, son compuestos que el organismo no puede digerir, pero que tienen un efecto fisiológico en el intestino al estimular de manera selectiva el crecimiento y la actividad de las bacterias beneficiosas. Se trata de un tipo de hidratos de carbono presentes en algunos alimentos. Son fermentados en el tracto gastrointestinal y utilizados como alimento por determinadas bacterias intestinales beneficiosas. Los prebióticos pueden aparecer de forma natural en algunos alimentos o ser añadidos por el fabricante para dotar al alimento de beneficios concretos. Si quiere conocer más al respecto, quédese con nosotros hoy aquí en Consultorio 35, en donde los expertos comparten la salud. Buenas tardes amigos, estamos aquí en Consultorio 35 y pues tenemos un tema muy interesante el día de hoy, como comentó el doctor Abdo. Tenemos con nosotros una persona experta en este tipo de materia y pues quien tenemos el honor de presentarla es la doctora Ángela Ávila Fernández. Ella es licenciada químico farmacéutico biólogo, egresada de la Universidad Veracruzana. También tiene un doctorado en Ciencias Bioquímicas en el Instituto de Biotecnología de la UNAM, así como un postdoctorado en el Departamento de Tecnología Enzimática del Instituto de Biotecnología también de la UNAM. Es ella profesora investigadora nacional, nivel 1 de 2018 al 2020, tiene esa certificación. Además, miembro del Registro Nacional de Evaluadores Acreditados y también coordinadora del Doctorado de Ciencias Biomédicas de la UJAT.
Así que es un honor para nosotros tenerla. Doctora, muy buenas tardes. Buenas tardes. Es un honor tenerla aquí con nosotros y sabemos que va a ser un tema muy interesante el día de hoy, porque muchos desconocemos qué son los prebióticos y los probióticos. Doctor. Sería primero reconocer, como dice Leti, nuestra ignorancia, aún siendo médicos generales y especialistas. Hay muchos aspectos de esta licenciatura y especialidad que han avanzado enormemente. Como soy docente y todos somos docentes, es frecuente que los alumnos nos hagan preguntas y nos avanzan mucho más allá de nuestros conocimientos. Cuando me informan que va a ser prebióticos, totalmente en blanco la cabeza. Probióticos, bueno, la farmacología común habla de los probióticos, pero aclárenos por favor, doctora, qué significa cada una de estas cosas y de dónde deriva el nombre. Bueno, como lo dice la cápsula, los probióticos son microorganismos que cuando son administrados en ciertas cantidades nos proporcionan un beneficio a la salud. Estos microorganismos generalmente son del género Bifidobacterium o son lactobacillus también. Ustedes han oído hablar de las lactobacterias. Claro. Cuando hablamos de lactobacterias, ¿en qué pensamos? En el yogurt. Por ejemplo. Los bacilos, los gusanitos que a veces reproducimos en la casa, ¿no? Así es. Estas son las lactobacterias que conocemos más comúnmente. Entonces, estos organismos en realidad se alojan en el colon y al estar en el colon generan una serie de beneficios a la salud. Entonces, no son organismos que uno ingiera y que nunca hayan estado en nuestro organismo, sino más bien en el colon siempre han estado presentes estas bacterias y lo que hacemos al ingerir, por ejemplo, yogur es aumentar esta cantidad de bacterias que nos proporcionan beneficios. En la terapéutica utilizamos antibióticos de amplio espectro y desde la farmacología se nos recomendó no abusar de ellos porque acabas con la flora bacteriana, pero ahí quedó como un concepto comprendido pero no aprendido. Okay. Me gustaría que nos ampliara un poco sobre cómo interactúan los antibióticos que son agresivos para algunas bacterias con los probióticos, que es lo que vamos a tratar hoy. Bueno, ese es un tema muy interesante. Quisiera aclarar primero el término. A veces seguimos utilizando la palabra flora todavía, cuando flora se refiere a vegetales. Entonces, lo que ahora estamos manejando es el término microbiota, ¿sí? Entonces, en realidad lo que tenemos a nivel intestinal es microbiota intestinal, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede con los antibióticos? Son bastante agresivos porque no son selectivos, como bien lo dijo, y entonces acaban con lo malo, pero también acaban con lo bueno. Entonces, se ha demostrado científicamente que el tener tratamientos prolongados con antibióticos lo que genera es que toda esta microbiota intestinal se vea muy afectada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si nosotros, por ejemplo, ingerimos un alimento que está descompuesto, que tiene una gran cantidad de bacterias que son tóxicas, van a poder alojarse fácilmente en nuestro intestino porque ya no tenemos esos organismos buenos que nos defiendan. Claro. ¿Sí? Es decir, si tenemos en nuestro organismo microorganismos, Sí. ¿sí? Que son bacterias que no son patógenas, Así no es. nos causan enfermedad, Sí, pero sí nos protegen, por eso el nombre probiótico. así es. Y el prebiótico, El prebiótico, es muy importante hacer esa distinción. Probióticos son los microorganismos que nos van a generar un beneficio y los prebióticos son los alimentos de los probióticos, ¿sí? Entonces, estos prebióticos están definidos básicamente como carbohidratos no digeribles en el organismo, no pueden ser digeridos ni por hidrólisis ácida, que es la que se lleva a cabo a nivel del estómago, ni por hidrólisis enzimática. Entonces, ¿qué pasa con estos azúcares? Van a llegar hasta nuestro intestino, ¿sí? Sin haber sido metabolizados ni por el jugo gástrico ni por las enzimas digestivas, y entonces van a llegar hasta el colon, donde solamente aquellos organismos que puedan utilizarlos como alimento los van a consumir. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener en el colon
dos tipos de organismos, algunos patógenos y algunos que son benéficos, y solamente los benéficos pueden consumir estos carbohidratos, los patógenos no. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que van a prevalecer y van a crecer en número los organismos que son probióticos, y entonces los organismos patógenos se van a mantener a raya, ¿sí? Vamos a evitar su crecimiento. El consumo de las sustancias prebióticas que nutren a los probióticos, que son gérmenes no patógenos que no nos causan enfermedad, pueden protegernos e inhibir el desarrollo de los gérmenes patógenos. Así es. ¿Verdad? Pero también no solamente se encuentran en el hábitat normal del intestino, pueden encontrarse en otras áreas del cuerpo humano o en otros elementos que podemos adquirir. Bueno, básicamente cuando hablamos de probióticos nos referimos a esos microorganismos que se van a alojar en el colon, ¿sí? Sin embargo, estos probióticos los vamos a encontrar en diferentes alimentos. Entonces, lo que nosotros hacemos, aunque ya los tenemos de manera natural, lo que hacemos es reforzarlos al consumir, por ejemplo, yogur y otro tipo de alimentos que son alimentos fermentados. En este caso del yogur, bueno, está el yogur que está comercializado y está el yogur que es el natural, que es a base de los bacilos que, bueno, asemejan como si fueran unos gusanitos, ¿verdad? O como sí, unos chetos, a veces yo lo veo como unos chetos, nada más que color blanco, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo mejor? Bueno, esto que nosotros vemos como gusanitos y que comúnmente conocemos como búlgaros, en realidad son colonias bacterianas. Y estas colonias bacterianas son verdaderamente las que nos van a dar un beneficio. Entonces, cuando hacemos ese yogur casero, ese es el yogur que nos va a beneficiar. El yogur comercial, a menos que esté adicionado con esas bacterias, va a ser útil. La gente puede revisar las etiquetas de los yogurts y se van a dar cuenta que algunos tienen bifidobacterias, sobre todo, tienen varias especies de bifidobacterias. Entonces, estos yogurts son los que nos van a proporcionar un beneficio, y sobre todo los yogurts que preparamos en casa. Sí, también tenemos el caso de los fermentos, que se sabe que hay muchos fermentos que nos van a proporcionar esos probióticos, pero tienen que ser... Vamos a hacer una pausa, vamos a interrumpirle un breve momento para unos promocionales. No se vayan, porque ven ustedes, el tema va a ser muy interesante y con ustedes seguramente va a resultar más. Gracias. Regresamos. Continuamos. Pues ya estamos de regreso nuevamente en este tema tan interesante para conocer un poco más acerca de los prebióticos y los probióticos. También quiero recordarle, amigos, de que nos pueden escuchar en Voz Universitaria en FM 107.3, para que si no tienen el acceso a la televisión, bueno, puedan escucharnos un tiempo. Y además recordarle que nuestro programa se repite los domingos a las 2 de la tarde y los lunes a las 9 de la noche. Así que tienen todavía posibilidad de escuchar de este tema. Estamos hablando acerca de los probióticos, y una de las preguntas aquí a la doctora Ávila es ¿qué beneficios trae, sobre todo en padecimientos, sobre todo del estómago o en el caso de intestino? ¿Qué es tan importante la acción de este tipo de elementos? De organismos. Bueno, hemos estado mencionando que los probióticos son organismos que nos van a ayudar a la salud, pero no hemos dicho cómo nos ayudan a la salud. Se ha demostrado que estos organismos tienen la capacidad de estimular el sistema inmunológico. Entre otras cosas, lo que hacen son madurar a unas células que se llaman células dendríticas, que son células presentadoras de antígenos, que son muy importantes en el sistema inmune. También activan unas células que se llaman natural killer o asesinas naturales, como se les conoce en español, que están también involucradas en el sistema inmune, y también pueden promover el desarrollo de células T, que están directamente relacionadas con el sistema inmunológico. Entonces, ahorita los estudios que se están haciendo
están muy relacionadas con la capacidad de estimular el sistema inmunológico en animales y también en seres humanos, y se ha pensado que gran parte de los problemas inmunológicos que tiene la gente están relacionados con una mala composición en la microbiota intestinal. En el caso de el tratamiento de enfermedades crónicas del colon, y hablábamos en el inter del colon proximal, es decir, el ciego, el ascendente y tal vez parte del transverso, ¿o no? Sí, en una menor medida, pero la mayor parte está en el colon proximal, la mayor parte de estas bacterias, aunque algunas especies son específicas de otros segmentos del colon, pero es donde se aloja la mayor cantidad de ellas. Una de las preocupaciones de nuestros pacientes, sobre todo de la edad adulta, es la producción de gases por algunos alimentos. Y mi pregunta va que si hay algunos específicamente que se deban proscribir por esta, digamos, dificultad de eliminar lo que el metabolismo produce, o no hay relación. Bueno, en realidad estos organismos probióticos se han prescrito para algunas enfermedades, como es la enfermedad de Crohn. ¿Qué es eso? Es una enfermedad donde hay una inflamación a nivel intestinal, y eso genera una serie de problemas de sintomatología. Ulceraciones también. Ulceraciones es que en también. algunos padecimientos del colon se impide entonces la función metabólica que lleva a cabo todavía el colon, la retención de líquidos, de agua y fermentación de algunos alimentos. En la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad inmunológica por una granulomatosis, y se forman bloqueos y obstrucciones, y esto impide el avance del tránsito intestinal y por lo mismo incrementa los gases intestinales. ¿Y hay alguna relación con la producción de cáncer de colon en estas deficiencias? Hay diferenciaciones, porque una de las manifestaciones del cáncer de colon también es la obstrucción intestinal y por lo tanto también incrementa toda esta sintomatología. Pero es muy importante tu pregunta, porque la misma fermentación induce a formar más probióticos. Sí. Al estar metabolizando los alimentos, la fermentación de los mismos genera la propia microbiota intestinal, que antes llamábamos flora intestinal. Claro. Y luego, después de una enfermedad, los médicos y la población entera creíamos es necesario restaurar la flora intestinal, que ahora conocemos como una microbiota intestinal. ¿Esto existe industrializado para poder utilizarse de esa manera? Sí, de hecho ahora hay muchos suplementos y en eso es importante la forma de administración que tienen estos probióticos. Generalmente lo que se hace es encapsular, microencapsular estos organismos y mantenerlos vivos o en un estado latente, para que pasen a través del estómago, que es un ambiente muy ácido, y puedan llegar funcionales hasta el intestino grueso, que es donde van a ejercer su función. Hay bacilos que ya vienen en ámpulas, ya parecen como si fuera agüita nada más, pero ahí van todos los probióticos. Aunque está el comercial, hablábamos hace ratito de los yogur, ¿no? Pero bueno, desde mi punto de vista yo creo que el más efectivo es el que viene de laboratorio. Farmacológica. Sí, que es presentación. Y en cuanto a las edades de prescripción de los probióticos, ¿hay alguna prohibición o limitación en los niños o en los jóvenes o en los ancianos? No, no hay una limitación, lo que hay son dosis diferentes. Eso es. De hecho, en el caso de los adultos se prefieren que sean arriba de 1 millón de organismos los que se administren, de 1 billón de organismos por dosis. Arriba de eso se sabe que tiene un efecto. Si son menores las dosis, puede no tener el efecto que nosotros estamos esperando. Entonces, hay algunos alimentos que contienen una gran cantidad de estos organismos. Más adelante les vamos a pasar una lista de esos alimentos, que son alimentos fermentados.
Y es importante también pensar en que no solamente tenemos que ingerir el probiótico, sino también el alimento para el probiótico, que son los prebióticos. Entonces, hay una serie de alimentos que nos van a proporcionar esos azúcares, y son más comunes de lo que nosotros pensamos, porque uno de los que tiene una gran cantidad de prebióticos son precisamente las cebollas. ¿Y quién no consume cebolla? Yo le voy a decir a una de mis hijas que no le gusta la cebolla. Bueno, ¿Y tiene que ser cruda la o lista puede estar cocida? eso es muy interesante, ahorita lo vamos a comentar. Sí. Tenemos en la imagen los alimentos que son prebióticos, entre ellos están las alcachofas, que las podemos conseguir, la cebolla y el ajo son bastante comunes. La planta de achicoria, que no conocemos aquí en Tabasco porque no se produce, es de donde obtenemos la mayor cantidad de prebióticos utilizados de manera comercial, lo que nosotros adicionamos a los suplementos alimenticios. Tenemos ahí también la avena, la cebada, que también consumimos en el estado de Tabasco, y tenemos esos alimentos del lado izquierdo. Uno se llama chucrut, otro se llama tempe, hay otro que se llama nato. Todos estos son fermentos que en realidad se empezaron a producir en Oriente, y tienen una gran cantidad de estos organismos que estamos mencionando, que son probióticos. Y ese té que llamamos kombucha, yo no sé si recuerdan, hace muchos años que se distribuía algo que se llamaba el hongo chino, que uno ponía a crecer en té. Bueno, ese té es a lo que se llama kombucha, y también tiene estos organismos que son tan útiles para nuestra salud. En Nueva Orleans conocí el café con achicoria, porque había poco café. En un tiempo se usó la achicoria en lugar de café. Sí. Y como Francia consumía mucho café y no había, entonces empezaron a dar achicoria sola. Y ya se quedó allí como un detalle turístico, el café con achicoria. Sí. Bueno, sabe diferente. Y hoy popularmente se conoce que el agua de chía o el agua de lichi, es también del asiático, ¿verdad? Sí. Sí, ya hemos incorporado muchos ¿Y tiene que ver con los probióticos? ¿Ah, sí? ¿Cuáles? ¿El lichi y la chía? Más bien los que tienen que ver con los probióticos es la achicoria que mencionas, que ese café con achicoria en realidad tiene mucho beneficio. ¿Ah, sí? Porque sí, nos está proporcionando un alimento para esos organismos que son tan benéficos, y bueno, el café sabemos que tiene muchas propiedades. Siempre la actividad de usted, doctora, ha sido en la investigación. ¿Y ha habido también intervención en el manejo de algunos padecimientos? No, en realidad yo me he dedicado más a la investigación básica. Sí. A mí lo que me interesa saber es cómo estos organismos, específicamente las bifidobacterias, se alimentan de cierto tipo de carbohidratos, porque resulta que dentro de estos prebióticos tenemos diferentes estructuras, diferentes tamaños, y nosotros tenemos en México una fuente prebiótica muy importante, y es algo que quisiera comentar. No sé cuántos de ustedes han visto en el súper una cosa que se llama inulina de agave. ¿No? Bueno, yo creo que es una de las cosas que más podemos aprovechar. Resulta que estos carbohidratos son polímeros de fructosas. A diferencia de lo que mejor conocemos son los polímeros de glucosa, que es el caso del almidón. Estos son polímeros de fructosa, y básicamente es la materia prima que utilizamos para la fermentación que nos da origen al tequila. ¿Sí? Entonces es algo bastante interesante. Sin embargo, la mala noticia es que el tequila no es prebiótico. ¿Sí? ¿Por qué? Para llevar a cabo la fermentación necesitamos que toda esa... Todo el mundo se andaba animando, no voy a tomar tequila. Bueno, la diferencia es que toda esa fructosa que está unida en cadenas largas, para hacer el tequila necesitamos cortar primero todas esas fructosas, y ya de manera separada no son probióticas.
¿Por qué? Pues porque de manera separada nosotros podemos utilizar la fructosa. Y dijimos que los prebióticos van a ser carbohidratos que no vamos a poder digerir nosotros, sino solamente los microorganismos. Un minuto y terminamos para mandar a los promocionales. Ok, muy bien. Interesantísima su plática, doctor. Entonces, lo que se ha hecho ahora para darle otro uso al agave es extraer estos azúcares sin hidrolizarlos, sin romper estas cadenas, y entonces podemos vender en polvo esta inulina de agave o esta fructana de agave, como también se le conoce, y la podemos ingerir. No tiene un sabor desagradable, podemos incluirla en un licuado, por ejemplo. Perdón, cliente, de hecho la inulina es un elemento... Unos promocionales. Leti, discúlpame, por favor. No hay tiempo. La doctora Leti nos va a dejar su pregunta porque... No, es que iba a hacer el comentario sobre la inulina, se utiliza nada más rápidamente para ver lo que es la tasa de filtrado glomerular. Sí. Muy bien. Vamos a un corte promocional y enseguida regresamos. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Consultorio 35 y recuerde que simultáneamente transmitiendo a través de radio en el 107.3 de FM, Voz Universitaria. Nuestro tema es acerca de los prebióticos y probióticos y creo que con esto trascendemos en el conocimiento porque es un tema de verdad para nosotros muy innovador. Pero además en lo que nos está explicando la doctora Ángela Ávila Fernández, que como usted ha seguido en el programa, ha visto usted muy interesante su charla. Hoy estará también con nosotros la compañera Olivia Magaña, que está aquí ya con nosotros, y quiero pedirle ella, desde su punto de vista como psicóloga, el uso de los prebióticos en los trastornos intestinales o el estrés que causa de repente cuadros diarreicos o obstructivos, puede también interferir desde el punto de vista psicológico en apoyo a la resolución de un problema que puede tener una inmunodepresión momentánea, transitoria, ¿verdad? Sí, definitivamente, ahora que estaba escuchando el tema, muy interesante, porque nosotros tenemos un alto consumo de microorganismos patógenos en nuestros hábitos alimenticios. Claramente en la dieta de un mexicano hay una serie de alimentos como grasas, bacterias que consumimos en la calle, etcétera, que vale la pena combatir a través de esta buena alimentación. Pero además, aunado a todo esto, el estrés, la ansiedad, la angustia, el desgaste físico, la falta de sueño, de un estilo de vida saludable. Entonces, definitivamente es importantísimo que usted se quede con nosotros y tome en cuenta todas las recomendaciones, porque todo esto puede ser a la par de una buena salud mental, el cuidado de nuestra salud a través, por ejemplo, de esta inulina de agave, que no lo sabíamos, ¿no? Sabemos que el tequila en todo su proceso tiene muchas bondades, pero al menos yo ignoraba, ¿no?, que esto se puede agregar a un licuado y puede ser extraordinario para mejorar, por ejemplo, mucho lo que tiene que ver con la colitis, la gastritis, las diarreas, ¿no? Y indudablemente que hoy estamos enfrentando, amigos, a la diversidad que es el cuerpo humano, bio, psico, social y espiritual. Y ahorita Olivia nos acaba de hacer ese enfoque psicológico que habitualmente se nos escapa. Somos más organicistas y lo social y lo espiritual se nos queda como relegado. Adelante, doctor. En una persona que comúnmente, escuchando nuestro programa, y como muchas veces se ha comentado en la sociedad, ¿verdad?, abiertamente, el uso hoy de antioxidantes, de sustancias que ayudan a conservar la vida con mayor fortaleza, con mayor sensibilidad y también al mismo tiempo con un equilibrio contra las enfermedades. El uso de probióticos y también el introducir los prebióticos en las sustancias que hemos mencionado ayudaría a que ese equilibrio contra la enfermedad que constantemente estamos teniendo, como dice Olivia, al estar comiendo todos los días, porque todos los días consumimos bacterias, bacterias que son patógenas y que al mismo tiempo se encuentran con las no patógenas y evitan que nos cause enfermedad.
Es así como podríamos mantener una regulación. ¿Se puede medir esta capacidad orgánica? Se ha determinado la capacidad prebiótica, es decir, la capacidad de estimular de algunos de estos carbohidratos específicos el crecimiento de lactobacterias y bifidobacterias. En general, ahorita que dice la cuestión de medir, recordé el detalle de hay algunas enfermedades, básicamente esta causada por Clostridium, que ha sido tratada en algunos casos con algo que llaman trasplantes fecales. Y suena bastante feo, pero... Perdón, doctora, cuando usted dice el Clostridium, quiero Sí. recordarle a nuestro amable auditorio, solo por claridad, que la intoxicación alimentaria está dada por esta bacteria que es mortal. Aquellos enlatados que se esponjan tienen precisamente la contaminación con esta bacteria. Quisiera ampliar un poquito acerca de esto, porque tal vez al decir Clostridium no nos damos cuenta de qué tan importante es eso. Sí, esta bacteria genera problemas a nivel intestinal bastante fuertes y en algunos casos no hay manera de combatir esta infección. Entonces, lo que han visto los investigadores es que el tratar por medio de un trasplante de microbiota, porque eso es prácticamente lo que hacen, se ha podido combatir este tipo de organismo cuando ya por otros medios no lo han podido eliminar. Sí, es que normalmente con la fermentación y la eliminación de los gases que resultan, que se habla teóricamente hasta de 6 litros de gases diarios producidos en el intestino, hacen que entonces las microbiotas que se desarrollan o las bacterias desarrolladas dentro del intestino, específicamente en el colon, que es el intestino grueso, sean anaeróbicas. No existe entonces ahí una eliminación en cantidades suficientes de oxígeno y se pueden desarrollar estas bacterias como el Clostridium. Esto podría sustentar ese trasplante fecal que hablaba, que se oía un poco raro. Se oye raro, sí. Pero que puede ser lógico de entender y fisiopatológicamente también, porque pues, estamos suministrando las probiotas que llevan ese ambiente para evitar el estado anaeróbico. Hubo un parasitólogo que llegó aquí a Tabasco, el doctor Viaggi. Me dejó impresionado con una expresión que la utilizo frecuentemente en mi clase, porque es común el lápiz o el papel entre la boca, y le digo, no te metas cosas sucias a la boca. ¿No te das cuenta que si el excremento fuera fosforescente no necesitáramos luz eléctrica? Esa es la frase. Sí, es muy cierto. Y tenemos ese mal hábito Sí. de tener las plumas en la boca o lo que nos Comerse encontramos. las uñas. Sí. Sí, así es, aunque también tiene sus ventajas porque desarrollamos el sistema inmune, le estamos dando dosis de antígenos, Eso es. Ajá. entonces bueno, Equilibrio. la línea es muy delgada Sí. entre qué tan malo es hacer eso, ¿no? ¿Y cómo vamos en la investigación en este tema de las probiotas? Hay muchísima investigación al respecto. Justo lo que comentaba hace un momento, de si hay manera de medirlo. La microbiota es tan compleja que no tenemos hasta el momento la forma de medir como para decir, bueno, me voy a ir a hacer un análisis para ver cómo está mi microbiota. No lo tenemos, sin embargo, si la gente es observadora de su estado fisiológico, se puede dar cuenta que a lo mejor empieza a tener problemas inflamatorios, que a lo mejor empieza a tener alergias, sobre todo las que se desarrollan de forma tardía. Incluso algunos problemas depresivos están relacionados con este desbalance de la microbiota. La euforia es un síntoma de que hay presencia de microorganismos que están afectando. Así es. La persona eufórica. Sí, el hábito de ingerir alimentos mayormente grasos, menos fibra. Y esto sucede porque al aumentar los organismos patógenos empiezan a secretar ciertas sustancias que son tóxicas y que nos generan estos estados. Sí. Por ejemplo, en el caso esa es la manera en que tienen también los probióticos de ayudarnos. Resulta que los probióticos secretan ciertas sustancias
que son benéficas, como son los ácidos grasos de cadena corta, que lo que hacen es acidificar un poco el medio donde están y evitar que crezcan por esa acidificación las bacterias patógenas. Entonces, aparte de estimular el sistema inmune, también nos ayudan porque nos proporcionan vitaminas. Estos organismos pueden generar la vitamina K, por ejemplo, y pueden ayudar a la absorción de otros nutrientes. Claro. Entonces, sí es muy importante que pensemos en que tenemos que mantener la salud intestinal y esta microbiota en buen estado. Claro, excelente. Vamos a hacer el paso de los 3 minutos por la salud con nuestra compañera Olivia Magaña. A ver, el síndrome de Peter Pan. Peter Pan, ¿qué tal? Pues... Vamos a hablar del síndrome de Peter Pan, algo muy interesante y común en nuestros días. No se confunda este síndrome con inmadurez de pronto o conductas antisociales, etcétera. Déjeme explicarle. Se caracteriza por una marcada patrón generalizado de irresponsabilidad, rebeldía. Son personas que les cuesta mucho trabajo de pronto someterse a la autoridad, obedecer reglas que para cualquier colaborador, trabajador, pareja, fueran de lo más normales y cotidianas. A estas personas, simple y sencillamente porque sí, les cuesta mucho trabajo someterse a los demás. Son personas que reaccionan con mucha cólera, incluso usted puede observar que de pronto rompen cosas. Si tienen algún accidente automovilístico, se justifican porque estaban estresados, cansados, porque no se dieron cuenta y no pueden asumir la responsabilidad de sus actos. Son personas narcisistas y arrogantes, es decir, consideran su persona, su belleza, sus opiniones, sus pensamientos mucho más importantes y trascendentales que el de cualquier persona, aun cuando esta persona sea una experta en la materia que está tratando. Son personas dependientes y generalmente pueden llegar a caer en la necesidad imperiosa de estar haciendo algo como el consumo de sustancias, algún tipo de ejercicio, rutina, actividad física, aun cuando se vea que les está provocando algún daño físico, a estas personas no les importa. Suelen caer en conductas de alto riesgo como manejar exceso de velocidad, preferir deportes extremos o deportes que implican un importante nivel de riesgo, y son personas que pueden ir por encima de las normas sin una razón justificable o aparente. Fíjese usted que el síndrome de Peter Pan aparece generalmente de manera temprana entre los 12 y los 16 años de edad, y se va a caracterizar porque los jóvenes de esta edad quieren tomar decisiones y tener un estilo de vida un poquito más adelantado a su tiempo. Es decir, un chico de entre 12 y 13 años, 16 años de edad, va a querer comportarse como un adulto y va a tomar una madurez que no está sustentada bajo un estilo de vida adecuado. Visten, en el caso de los adultos medios, estamos hablando que generalmente entre los 35 y los 56 años de edad, de acuerdo con la OMS, vamos a ver que son personas que tienen esa tendencia a juntarse con los chavos. Ahora le decimos los chavos rucos. Se juntan con personas más jóvenes que ellos y toman este tipo de patrones de comportamiento sin tomar en cuenta e incluso poniendo en riesgo a su familia. Este fue el síndrome de Peter Pan. Fueron 3 minutos por tu salud. Ahora vamos a un corte y regresamos a Consultorio 35. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Recuerden que estamos charlando con la doctora Ángela Ávila Fernández en el tema de probióticos y prebióticos que hemos platicado ampliamente, tanta utilidad, verdaderamente una información que es muy necesaria de continuar a través de la difusión científica que están en manos de gentes expertas como usted, doctora. Nos queda lo respectivo a simbióticos, que es el tema. Empezamos con probióticos, lo entendimos un poquito, comprendimos lo que es la microbiota, los prebióticos a través de nutrir esos probióticos, y ahora los simbióticos. Así es. Los simbióticos son suplementos que se desarrollaron
pensando en la importancia de estas dos cosas, prebióticos y probióticos. Entonces, si tengo los microorganismos, pero no los alimento, entonces en poco tiempo los voy a perder. Si nada más si nada más ingiero eso que comen los organismos, pero a lo mejor no tengo suficientes a nivel intestinal, pues a lo mejor no tiene ningún sentido que yo solo consuma el prebiótico. Por eso nacen los simbióticos, que son una mezcla de los prebióticos y los probióticos. Generalmente estas mezclas son vendidas comercialmente. Tenemos suplementos alimenticios que van a tener ambos, tanto el prebiótico como el probiótico. En algunos casos en los yogurts también han involucrado estos dos. Vamos a encontrar algo que no hemos mencionado, que son los fructooligosacáridos, que son cadenas cortas de carbohidratos que tienen esta propiedad prebiótica, pero son cadenas muy cortas. Entonces, estos fructooligosacáridos es lo que generalmente vemos que le están adicionando a algunos de los alimentos y que tienen esta característica prebiótica. Entonces, si nosotros vemos en un paquete de algún alimento que tiene fructooligosacáridos, podemos pensar que ese alimento nos va a servir para mantener a nuestra microbiota. Y aparte están estos suplementos que les comento que tienen tanto los microorganismos como los alimentos de los microorganismos. Fíjate cómo, de verdad, es que habíamos pensado como en simbiosis es cuando te fortalece algo, ¿no? Vivimos dos juntos. organismos que uno beneficia al otro y depende uno del otro Y y todo el resulta mundo lo está contrario. contento. Sí. Ahora es que no estamos juntos, no nos fortalecemos, pero necesito de él. Claro. O sea, no me está suministrando la fortaleza que necesito. Es sin la biosis que requiero para ser probiótico. ¿Así lo puedo entender? Bueno, este simbiótico vamos a pensar que tiene el prebiótico y el probiótico y vamos a distinguirlo de la palabra simbiosis, que es lo que estábamos comentando. En la simbiosis vamos a tener dos organismos que se benefician mutuamente, pero en este simbiótico lo que tenemos no son dos organismos, tenemos un organismo y el alimento del organismo. Entonces, eso es lo que vamos a estar ingiriendo. Uno complementa al otro, pero uno no depende del otro. Así es. Sí, digamos que no hay doble implicación. Eso es. Uno sí se va a alimentar del otro, pero el otro... Me no. decía Ángela entre el programa, antes de entrar al aire, en que es responsable la traducción del término, del inglés al español. Simbiosis para nosotros es esto biológicamente, y acá simbiosis se escribe de otra manera, se escribe con Y, me decías. Y con N. Y con N, simbiosis. ¿B grande? De vida. Sí. Sí, fíjate, Sí, B grande. N Es antes de B simbiótico. grande, Sí. es totalmente fuera de... Entonces así se Simbiótico. puede aprender. Es simbiótico, pero un neologismo, nada que ver con la simbiosis que estudiamos Así en es. biología. Más bien es el efecto de las traducciones, ¿no? Sí, claro. Lo que genera un poco esta... Bueno, lo importante de todo esto es que retomemos un poquito ahora en esta dinámica de las dietas paleolíticas que están tan de moda para las personas que están buscando un cuerpo más saludable, con una buena resistencia a todos los cambios que la modernidad demanda. O sea, recuperar esto de que es importante saber qué es lo que estamos alimentando, ¿no? ¿A qué le llaman paleolítico? Me dejaste con una gran interrogante. Ah, bueno, las dietas paleolíticas son las que buscan de manera importante lo más natural de Eso los es. alimentos, ¿no? Como se alimentaron nuestros Los tatarabuelos. antecesores. ándale. Sí, sí. Entonces, la simbiosis para los psicólogos es otra cosa, ¿no? Pero Claro. digo, al final del día, tan importante, ¿no? De pronto vamos al súper, a los anaqueles y no sabemos qué es lo que tenemos que buscar. Como En esos alimentos que se venden hoy con conservadores y que permanecen mucho tiempo congelados o que son transgénicos, que han sido manipulados, ¿se tiene la misma pureza de los probióticos? Qué bueno que lo menciona. Los organismos transgénicos, digamos que no son tema en este momento, porque
el que sea transgénico no va a hacer una diferencia en la cuestión de si ese alimento es prebiótico o no. En realidad no tiene una injerencia. Sin embargo, esto de los conservadores es muy importante. Habíamos mencionado que hay alimentos fermentados que nos van a ayudar mucho a la salud. Podemos encontrar muchos vegetales fermentados. Sin embargo, cuando estos son fermentados de forma artificial, ¿qué quiere decir esto? Que les agregamos vinagre para que se lleve a cabo esa fermentación y que muchas veces si los consumimos porque los compramos en el súper, tienen conservadores. ¿Qué es lo que sucede con estos alimentos? Pues en realidad, ¿qué hace un conservador? Mata organismos. Así es. Entonces, sí hay muchos productos que se consiguen en el mercado como fermentos, pero están adicionados con este conservador, entonces en realidad no nos van a dar los beneficios. Sin embargo, si nosotros fermentamos en casa los vegetales, agregándoles sal y un poco de líquido y dejamos que se fermenten solos, la fermentación se va a llevar a cabo por los microorganismos, no por la adición del vinagre. Entonces, estos para fermentarse van a generar que crezcan muchos microorganismos. Estos microorganismos son los que van a ir fermentando el vegetal y son los que cuando los vamos a ingerir van a tener esta carga de microorganismos que son benéficos. Entonces sí tiene un efecto el Claro. que sean fermentos comerciales. Claro. En el caso de las levaduras que se utilizan para fermentar la harina, ¿hay alguna afinidad con estos prebióticos? Bueno, las levaduras que generalmente son Saccharomyces, Sí. no están consideradas como un probiótico, sin embargo, ustedes como médicos sabrán que se recetan mucho después de un tratamiento con antibióticos porque sí ayudan a restaurar la flora. Aunque Claro. no sean estas las que tienen la capacidad probiótica, sí ayudan a restaurar la flora intestinal. ¿Es flora? Perdón, la microbiota. La microbiota. Qué mal hábito, ¿verdad? Yo Pero todavía crecí con el concepto. claro. En los libros aparece flora Sí, intestinal. es habitual, pero Sí, hay que ir sí haciendo aparece. Mal aplicado. Mal aplicado. hay que ir haciendo Digo, la transición. Así Bueno, que, hay que tomar pozol, ¿no? Ese Sí. es una Ahí pero está. agrio. agrio. Sí, el Fermento pozol Ese es fresco un no lo fermento tiene. natural. Y qué choco. bueno que lo mencionas, porque de hecho en el pozol agrio han encontrado algunas cepas, no de bifidobacterias ni de lactobacterias, han encontrado cepas de Leuconostoc, que también son consideradas organismos a lo que llamamos GRAS, que son seguros para la salud, y de ellas han aislado algunas enzimas que producen estos prebióticos, que son las inulinas. Entonces, si están estos organismos en el pozol agrio, quiere decir que tienen también ese potencial de generar bacterias que son probióticas. Le quitamos Finalmente, un poco de arriba shish. los chocos. ¿Y el Sí. huitlacoche? No, el huitlacoche es de por sí un hongo, Sí. pero no es Del maíz. es del maíz, Sí. no tiene esa propiedad porque los que tienen la capacidad prebiótica, de los alimentos son aquellos que tienen, que almacenan fructanas como fuente de carbono y no almidones. Entonces, pero no es un concepto que conozcamos tan común y los ejemplos que les puedo dar básicamente en México es el agave. La otra planta que tiene una gran cantidad de inulina pues es la chicoria, pero no la conocemos No hay, aquí. así es. Entonces, la otra que sí conocemos, como bien les decía, era la cebolla. Y retomando lo que decía, si la cebolla da lo mismo consumirla cruda Cruda o cocida. Puesta en vinagre o sofrita. ¿Ustedes recuerdan cuál es la diferencia de comerla cruda o cocida? El sabor es excelente. Una vez que está en vinagre, como decía ahorita, para las enchiladas o para la carnita, Está saliendo de nuestro corazón. sí, hombre, para la cochinita pibil, oye, Claro. una cebollita curtida y si es morada, Sí. mejor. Claro. Pero no sé realmente una cebolla asada es excelente. ¿Pero qué diferencia tiene una cebolla asada o una cocida La a textura. una? ¿Qué otra cosa recuerdan? El sabor menos fuerte, porque cuando uno ha comido cebolla, olor. decía mi suegra, yo no tengo que me huela, así que me la como. Ok. ¿Se han comido una sopa de cebolla? Sí, Bueno, la característica de la sopa de cebolla es que es dulce. sí, sí. ¿Por qué es dulce? Porque toda la inulina en ese proceso de cocción ya se
rompieron estos enlaces que les comentaba y estamos comiendo fructosa nada más. Ah, bien. Y dijimos que la fructosa no tiene capacidad Mira. prebiótica, pero si la comemos cruda, Sí. en realidad estamos ingiriendo la inulina. Así sí. Entonces, ¿Qué te parece? cruda es como debemos de comerla Muy por su actividad prebiótica. No estoy diciendo que no sea malo agradable, cocerla, Claro. sino que para poder alimentar nuestra microbiota debemos pensar en comer de vez en Eventualmente, cuando así es. la cebolla cruda. Crudo. Es más conveniente que sea cruda, que sea cocida. Híjole, esto ¿Verdad? muy Sí. Y interesante muchos esta- desechamos la cebolla, ¿no? Entonces es más en ceviche. Más útil. Pero además es un alimento que podemos utilizar en muchas comidas. Claro, ya lo Y si creo. a lo mejor no tenemos la capacidad económica para estar comprando suplementos, no es necesario. Mencionaste también el ajo. El ajo. Ya El llegó ajo. la Sí. hora Sí. de la comida. Estamos hablando de temas que son interesantes para nuestro organismo funcione adecuadamente. Vamos a despedir nuestro programa ante usted. Esperamos que sea útil. Olivia. Pues bueno, no cabe duda que se distingue la sabiduría de las abuelitas que cocinaban prebióticamente. Claro. Muchísimas gracias, doctora. Muy interesante. Doctor ¿Dónde Eduardo podemos López. saber más de esto? Pues me quedé asombrado con que el paleolítico está todavía ahí, que hay que rescatarlo. Sí. Muchas gracias, La doctora. doctora He aprendido Ángela Ávila muchísimo. Fernández estuvo con nosotros. Agradecemos de verdad su presencia en nuestro programa. Ha resultado muy interesante para todos nosotros y esperamos que también para usted lo haya sido. Nos vemos en el próximo programa en punto de la 1 de la tarde, el próximo viernes, Consultorio 35. Adiós. Te invitamos a que nos consultes en una próxima emisión. Consultorio 35.